Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la 48ª edición de tu programa Diseño Instruccional. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Te saluda en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escuchar el tema de hoy que trata sobre ingredientes esenciales para el aprendizaje en línea. Ese tema podríamos tratarlo como si de cocinar una receta estuviésemos hablando. Y es que existen diversas metodologías, modelos de diseño instruccional y objetos de aprendizaje que permiten crear experiencias para los alumnos en entornos virtuales. Pero en todos los años que tengo dedicándome al diseño instruccional, he encontrado mi receta con 5 ingredientes esenciales que no deben faltar en nuestros objetos de aprendizaje, como si de una receta de cocina se tratase. Estos ingredientes me han permitido crear verdaderas experiencias de aprendizaje para mis alumnos en cualquier tipo de entorno virtual. Te los comparto a continuación. El primero de ellos es establecer un cronograma. Es necesario establecer fechas para las entregas de tareas, así como para el cumplimiento de unidades o temas de estudio. Esto es algo controversial, sobre todo cuando se supone que una de las ventajas que tiene el aprendizaje en línea o e-learning es justamente no depender de estar sujeto a fechas y horarios de entrega. Sin embargo, la realidad es que si no se hace este tipo de estrategias, es decir, si tú como diseñador instruccional no sugieres que se hagan las entregas a partir de cierto tiempo, quizás una semana o 3 días, para completar cada una de las lecciones contenidas dentro de tu objeto de aprendizaje, es muy probable que esto, se preste. Ese sería, el enfoque, a que los alumnos hagan procrastinación o que definitivamente sientan esa poca necesidad, un bajo engagement o una situación en la que no se sienten con el compromiso suficiente como para poder continuar con las lecciones. Y es que, en lo particular, compartiendo pláticas con conocidos míos que han sido clientes de plataformas como Creana o Doméstica, son personas que han, comprado cursos o membresías para cursos, como es el caso de Creana, y debido a que pueden estudiar efectivamente a su ritmo y cuando tengan tiempo, hay ocasiones en las que me han dicho que han empezado un curso, ha pasado, en el caso, supongamos, de Creana, los 12 meses de acceso con la membresía y no terminaron el curso. Vieron quizás las primeras 6 de las 25 lecciones y no completaron el curso. Y esto se debe justamente a que, como no hay un preestablecido o un cronograma para las entregas de las tareas o del proyecto final una vez que inicias el curso, pues muchas personas pierden esta sensación de, compromiso para dar continuidad a las lecciones o concluir con el contenido. Eso por elección propia. En las empresas suele suceder también que si bien generas tú un contenido y este contenido no obliga a ser cumplido en cierto tiempo, se presta a que los alumnos, en este caso los colaboradores de la organización, no concluyan el contenido porque no hay algún tipo de presión o de seguimiento para el cumplimiento. El siguiente ingrediente para esta receta es crear interacciones virtuales. ¿Qué son estos? Pues son foros de discusión, foros para revisiones de pares, wikis o documentos colaborativos. Gracias a este tipo de entornos o de actividades enmarcadas dentro de lo que es el entorno virtual de aprendizaje, es que el alumno hace un seguimiento y un probar el nivel de entendimiento, de dominio o de aprendizaje del contenido al que está siendo ligado gracias a estas revisiones de pares o foros de discusión, que más que pretender realmente generar una discusión entre los alumnos, es un foro para compartir ideas. Así quisiera, verlo yo cada vez que lo sugiero y obviamente cada que
el entorno virtual, llámese LMS, permite la creación de estos. Porque no todos los LMS tienen esta capacidad o herramientas que permiten la creación de foros de discusión o elementos para realizar la revisión de pares. Sin embargo, pueden ser sustituidos, si es que ese es el caso, por elementos de transmedia. Puedes llevar el foro de discusión, a lo mejor algún hilo de Twitter, o lo puedes llevar a alguna página de fans en Facebook para poderlo ejecutar sin la necesidad, digamos, de invertir en recursos necesarios para que tengas contenido dentro del LMS, el foro de discusión. Otra opción más al alcance y hasta cierto punto controlable de acceso es el documento colaborativo. Estos pueden ser documentos Word que son, digamos, atendidos a manera de wikis por los integrantes del curso, por los alumnos o las personas suscritas a este, para compartir ideas o llegar a una, digamos, definición de manera colaborativa en conjunto o mediada entre ellos mismos o a través de un moderador para poder tener esta, digamos, definición final acerca de lo que se estuvo platicando o viendo en el objeto de aprendizaje. El tercer elemento es fragmentar el contenido del curso. La clave de esto está en que los contenidos puedan ser tomados de forma independiente, sin orden necesario y bajo demanda del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dicho en unas palabras más simples, pero sobre todo tratando de explicarlo todavía mejor, no se trata simplemente de agarrar un tema o un curso que tenga unos 5 o 6 temas y dividir este curso justamente en esos 5 o 6 temas. La intención de generar estos contenidos fragmentados, que en el mejor de los casos podrán ser microcontenidos, es justamente que puedan ser tomados, como lo dije, de manera independiente. Es decir, que si alguno de los alumnos o colaboradores necesitan atender alguna necesidad sobre alguna instrucción en específico, puedan acudir a observar este tema o este contenido en específico y les explique justamente lo que necesitan reforzar, aprender o recibir a manera de transferencia de conocimiento para realizar la actividad que tienen pendiente. Esto sin necesidad de contextualizarse con parte de otro microcontenido o verse en la necesidad de tomar cierta cantidad de contenidos previos para poder entender este último contenido. Esto es algo complejo de llevar a la práctica en instituciones educativas, dado que la mayoría de las mallas curriculares o los desarrollos o los diseños de las actividades en la malla curricular son unas consecuencias de las otras. Es decir, es más complicado generar esta fragmentación de forma independiente, pero es posible fragmentarlo según el nivel de entendimiento, el grado de experiencia o de dominio que se requiere para que el alumno dé por aprobado el contenido. De ahí que, por ejemplo, los cursos para hablar una lengua extranjera, como es el caso del inglés, vaya separado por niveles y a la vez de estos niveles por grados de dominio. Quizás empezando simplemente con la observación de la gramática, después ejercerla de manera escrita, pasar por lo escuchado y terminar con la expresión verbal. Ahí estaríamos hablando de cómo se fue fragmentando el conocer, digamos, ciertas palabras o desarrollar ciertos diálogos en inglés de manera fragmentada. Sin embargo, pues no pueden ser hechos de manera independiente. No puedes empezar tu clase hablando si no has visto la parte gramática o la estructura de, digamos, la composición de palabras del enunciado o de lo que estás por hablar. El siguiente de los ingredientes es colocar elementos que aumentan el compromiso. Esto es utilizar video o contenido multimedia, ya sea junto o separado. ¿A qué voy con esto? Si bien la mayoría de los contenidos u objetos de aprendizaje están actualmente enfocados en la realización de videos, ya sea
de dibujos animados o en live action, el generar también contenidos en los que se escuchen, como es el caso de solamente el audio, un podcast como tal, o alguna serie de instrucciones que se den solamente de forma auditiva, como sucede, como lo mencionaba hace unos segundos, en los cursos en los que se aprende a hablar una lengua extranjera, o otras situaciones en las que se observan simplemente videos sin narración, videos en los que se ve algún comportamiento o actitudes de ciertos personajes para describir la falta de conocimiento acerca de lo que se pretende explicar en ese curso o el mal hacer de lo que se pretende corregir justamente con ese curso. Adicional a eso pueden ser simplemente imágenes o puede ser una serie de elementos que puedan ser interactivos para con el alumno. Esto hablando justamente de los contenidos multimedia. Adicional a eso, otras cosas que pueden aumentar el compromiso con el contenido es generar premios o insignias cuando se logran ciertos niveles. Hay muchos lugares, sobre todo organizaciones privadas, que conforme los alumnos van cumpliendo cierta cantidad de cursos, reciben ciertas insignias que pueden colocar a la vista, ya sea en sus uniformes, lockers o carnets personales, como bien puede ser un gafet que traiga el empleado durante su jornada laboral, en la que se van agregando estos premios o insignias gracias a que ha completado ciertos cursos o ha certificado en ciertos conocimientos o habilidades que está adquiriendo a través de los cursos a los que se le está siendo expuesto. Otro elemento o elementos para aumentar el compromiso son, como lo mencionaba hace rato, en lo que viene siendo crear interacciones virtuales, pues el aprendizaje social. Estos chats y foros que permiten que los alumnos tengan este aprendizaje o revisión de pares para llegar a disipar dudas, sobre todo cuando no existe el apoyo de algún tutor o de alguna persona que facilite la instrucción. Es en estos chats y foros donde quizás sí se pueda integrar a lo mejor un facilitador y en dado caso de que no sea esta la intención, pues en el mismo foro los alumnos podrán irse corrigiendo con base en las percepciones que cada quien tuvo hasta llegar a una definición final. Otro elemento son las transmisiones en vivo. Estas transmisiones son más del tipo live action, es decir, con personas que narren en el instante las situaciones por las que debe de, pasar el alumno o las cosas que necesita comprender de manera puntual. Estas transmisiones pueden ser sobre el tema, es decir, como un reforzamiento sobre las instrucciones ya leídas o vistas a través de la multimedia, o pueden, en el mejor de los casos, ser sesiones que permiten la interacción con el alumno para resolver dudas. Algo así como una especie de foro de manera sincrónica que permita que, con el profesional frente a cámara, puedan hacerse cuestionamientos y estos sean respondidos al instante por el profesional. Cuando no sea el caso, otros dos elementos, primeramente menciono uno de ellos, repito, elementos para aumentar el compromiso, serían las evaluaciones y el segundo, ejercicios de repaso. Estas evaluaciones serían evaluaciones sumativas o procesos de evaluación al final de cada tema, microcontenido o unidad dentro del curso que permitan al alumno medir su nivel de entendimiento, comprensión o conocimiento acerca de lo que se ha visto en las instrucciones. Si es que ya se le pidió hacer alguna actividad, es decir, pasar por una experiencia, será necesario entonces generar ejercicios de repaso. Estas actividades que permiten que el alumno pueda, quizás a través de una rúbrica autoaplicada o una rúbrica que sea observada por un tercero para ser calificada, el demostrar que tiene las habilidades que se intentaron transferir a través del objeto de aprendizaje a modo de conocimiento. El último de los ingredientes es explicar cómo se puede llevar a la práctica diaria lo aprendido. Esto es de suma importancia porque si bien la mayoría de los colaboradores o alumnos dan por hecho que si se están exponiendo ante algún contenido,
Es necesario hacerlo porque, ya sea que las actividades del día a día para los colaboradores de las empresas sea necesario conocer o llegar al dominio de estas para poder hacer las cosas bien hechas, o en el caso de los alumnos, sea parte de las asignaturas o actividades que tienen que demostrar que han aprendido para poder continuar con su plan de estudios. Estos dos modelos o dos personas con ese mismo enfoque o percepción acerca de la exposición al contenido no les deja opción. Es decir, es como una situación forzada en la que si se sabe, pues, que si no se es aprobada la evaluación o no se demuestra que se ha dominado las actividades descritas en las instrucciones, pues pueden ser acreedores a algún tipo de sanción o reprimenda, ya sea en la cuestión laboral, ya sea obviamente no pues por castigos de ingresos, pero sí con la imposibilidad de cambiarse de puesto o aspirar a un ascenso dentro de la escalera corporativa. Eso en el caso de colaboradores, y en el caso de los alumnos, pues definitivamente si no se aprueba en este caso el curso, no podrán pasar de grado, si es que ese es el caso. Sin embargo, a estos dos personajes, y sobre todo para cuando se ofertan cursos a carta abierta, como lo que hacen las plataformas de Creana y Doméstica, pues sí es necesario que hagamos esto. ¿Qué es esto? Explicarle al alumno cuál será el beneficio de pasar por este proceso de transferirle el conocimiento o de vivir la experiencia de aprendizaje. Para ello, tengo 4 preguntas formuladas que, al responderlas, pueden utilizarlas para desarrollar este perfil del egresado en este curso o contenido que ustedes vayan a desarrollar. La primera pregunta es, ¿por qué están tomando el curso? Es decir, darle algún tipo de respuesta al alumno con relación a la necesidad de estar expuesto a este contenido. Puede ser por adquirir una nueva habilidad laboral, por estar en la posibilidad de escalar en la escalera corporativa. En el caso de los alumnos, puede ser no solamente decirle que pues es obligatorio y necesario para pasar de grado, sino porque supongamos que es algo relacionado a una licenciatura en arquitectura, le estaríamos diciendo al alumno que es necesario aprender el cálculo para poder diseñar estructuras que se mantengan en pie y que permitan la carga de otros objetos adicionales al propio peso. Eso sería responder a la primera pregunta de ¿por qué están tomando el curso? La siguiente pregunta sería ¿qué aprenderán? Y esto ya es puntualmente, por ejemplo, en un curso de programación, explicarle al alumno que en el contenido al que está a punto de ingresar aprenderá todo lo necesario para conocer acerca de HTML y CSS para poder hacer diseños frontend en cuanto al diseño web, si es que es una persona que se está preparando para programar en lenguaje HTML. La siguiente y tercera pregunta sería ¿cómo mejorará sus vidas? Suena a lo mejor utópico responder este tipo de preguntas, pero la realidad es que hay contenidos que hacen esto, sobre todo aquellos que están enfocados en desarrollar aptitudes para con los alumnos, los famosos cursos de habilidades blandas. Y es que la mayoría de estos tienen relación con la administración del tiempo, la, gestión de proyectos. Otra podría ser quizás la forma en la que se manejan las emociones ante ciertas situaciones, y eso pues por mencionar algunas. Cuando alguna persona es capaz, por ejemplo, de manejar sus emociones, no solamente estará adquiriendo habilidades para desempeñarse como mejor colaborador o prepararse en su camino a convertirse en algún profesional licenciado o de posgrado, sino que también en lo personal verá una mejoría en sus relaciones interpersonales gracias a que domina ahora esta situación que tiene que ver con el manejo de las emociones. Haciéndole ver esto al alumno será una manera muy práctica de explicarle cómo mejorará su vida una vez que concluya con este contenido. La cuarta y última pregunta sería ¿cómo influye su desempeño laboral? Y es aquí donde, en el caso de los contenidos que diseñamos nosotros para adquirir habilidades,
Como lo mencionaba quizás en el caso del programador, conocer acerca de CSS, pues le permitirá saber que, aunque sepa ya o conozca sobre HTML, sabrá que gracias al CSS podrá darle un estilo y acomodo de manera por aparte en otro, archivo dentro de la carpeta en servidor, a lo que planea mostrarle al internauta o a la persona que navegue a través del sitio web que está diseñando. Si lo hacemos así, podríamos decirle que, gracias a el dominio de CSS, tendrá la capacidad de generar, sitios web o páginas web que tienen una mejor aceptación gracias al desempeño visual que tiene para con las personas que navegan en ese sitio. De esa forma, estaríamos diciéndole cómo influye en su desempeño laboral tomar ese curso de CSS. Pues bien, a manera de resumen, les comento que son 5 ingredientes esenciales para, como les comento, desarrollar el aprendizaje en línea o e-learning. Estos son establecer un cronograma, crear interacciones virtuales como el punto número 2, mejor dicho, el ingrediente número 2. El ingrediente número 3 sería fragmentar el contenido del curso. El cuarto ingrediente es colocar elementos que aumenten el compromiso. Y el último ingrediente es explicar cómo se puede llevar a la práctica diaria lo aprendido. Así hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes invitarte a que des like y te suscribas para recibir una notificación cada que publicamos una nueva emisión de este programa. También te invito a enviarme tus saludos, experiencias, comentarios e ideas para nuevas emisiones vía correo electrónico a la dirección mail@pacotavares.com, o si esa no te gusta puedes hacerlo a pacotavares.com@gmail.com. Recuerda que puedes buscarnos en YouTube, Podcast, en Spotify y Amazon Music como Diseño Instruccional o directamente en mi sitio web pacotavares.com. Se despide en este micrófono tu anfitrión, Paco Tavares, y te invito a escucharnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.